En este vídeo vamos a revisar los diferentes bloques de algorítmica que nos encontramos en MakeDot Arcade. Son esos bloques que son comunes a cualquier entorno de programación como este. Aquí nos los vamos a encontrar en la sección de bucles, loops, en la sección de lógica, que es donde tenemos los condicionales, y en la sección de variables. Estos bloques de algorítmica son un poco complicados de entender porque visualmente no vamos a ver nada. Esta algorítmica siempre la vamos a colocar dentro de los diferentes eventos. Cuando hablo de eventos, hablo de los bloques como el onStart, que son bloques que se ejecutan en algún momento concreto. El onStart se ejecuta al principio del juego solo una vez. También tenemos el onGameUpdate, que se ejecuta a cada fotograma. O dentro del controlador tenemos los eventos que se ejecutan cada vez que pulsamos una tecla. Y dentro de los sprites y de los tilemaps tenemos los eventos de colisión, que son estos que se ejecutan cuando una cosa toca a otra. Es aquí dentro de estos eventos donde vamos a colocar nuestra algorítmica y le vamos a pedir que haga una cosa o que haga otra. El concepto de variable es algo que nos cuesta un poco de entender, básicamente porque no las vemos. Variables son espacios en la memoria del ordenador que los utilizamos para guardar cosas. Dentro de la sección de variables yo puedo hacer una variable, le pongo el nombre que yo quiera, por ejemplo vamos a llamarle plátano a la variable, y en esta variable yo puedo guardar cosas. El set me permite guardar cosas en esa variable. ¿Qué puedo guardar en una variable? Cualquier cosa. Puedo guardar números, puedo guardar letras, puedo guardar sprites, puedo guardar imágenes, todo pueden ser variables. Y el bloque change lo que hace en este caso es sumar o restar a una variable, en este caso que es numérica. Es decir, le voy a decir que al start, al empezar, me haga una variable que se llame plátano y la ponga a 0. Y cuando pulso la A en el controlador, le voy a decir que me sume 1. Y cuando pulso la B en el controlador, le voy a decir que a esa variable le reste 1. Pongo aquí un -1. Entonces ahora mismo en memoria tenemos un espacio de la memoria que guarda un número y originalmente es un 0 y cada vez que pulso la A le suma 1 y cada vez que pulso la B le resta 1. Ahora mismo no le vemos mucha utilidad, pero créanme que estas variables son vitales para guardar información y para hacer que nuestro juego se comporte de una forma o de otra. El problema es que ahora mismo, aunque yo pulse A o pulse B, no estoy viendo esa información, no estoy viendo lo que vale plátano, porque no lo estoy usando para nada. Está en la memoria y está funcionando, pero yo no lo estoy viendo. ¿Cómo puedo hacer para verlo? Pues mira, tenemos varias formas. Tenemos una forma muy chapucera, pero que puede ser interesante, que es, yo hago un sprite que sea el jugador, le digo jugador, le asigno una imagen y puedo decirle que cuando pulso la A le sume algo a la variable plátano y que me lo muestre por pantalla. Aquí en sprites tenemos el bloque este de decir, con el cual podemos hacer hablar al jugador. Entonces le hacemos hablar al jugador y ¿qué es lo que quiero que me diga? Quiero que me diga lo que vale plátano. ¿Vale? Le pongo aquí en 6, le pongo 6 plátano. Entonces si plátano vale 2, pues el jugador me dirá 2. Veamos. Él está aquí, la variable plátano vale 0, yo no la veo, pero vale 0, y cuando pulso la A le sumo 1 y me lo dice. 1, 2, 3, 4. Cuando pulso la B estoy restando, pero no lo veo. Así que cuando pulso aquí, vuelve a decírmelo. Voy a decirle que también el jugador me diga cuánto vale cada vez que pulso la B. Así que, tanto si pulso la B como si pulso la A, el jugador me va a decir el valor de esa variable. Este suma y este resta. Segunda forma de ver un valor de una variable, sin necesidad de que me lo diga un sprite. Podemos debugar. Acordaos que debugar lo hacíamos pulsando este botoncito y lo que hacíamos era parar el juego en un punto. Así que le voy a decir que ejecute el juego, me lo pare en esta línea y aquí debería ver cuántas variables tengo y qué valor tienen. Fijaos, ha ejecutado esta línea, ha hecho la variable plátano, le ha puesto un 0, va a ejecutar esta línea para el juego y aquí me está diciendo variables, pues tenemos una.
¿Y qué es esta variable? Es una variable numérica que tiene un valor 0. Voy a probar a hacer el break en otro sitio. Voy a hacer el break aquí. Entonces ejecuto, se está ejecutando el código, pulso la A, no pasa nada, pulso la B, se para el juego y fijaos que en variables me dice plátano vale 9 porque he pulsado la A un montón de veces y le he ido sumando. Y también tengo la variable jugador. Fijaos cómo el jugador, el sprite, es también una variable, pero es una variable que dentro guarda muchas cosas, no guarda solo un número, guarda mucha información. Así que en el fondo para el juego todos son variables. Veamos otra forma de debugar y de ver esos valores ocultos de esas variables. Otra forma que tenemos es usando este bloque de aquí que se llama console, consola. Este bloque, por ejemplo este de aquí, console log, me puede servir para ver un valor concreto en un simulador que vamos a ver ahora. Le voy a decir que cada vez que pulso la A, me abra el console log y me diga el valor de esa variable. Aquí. Entonces lo que vamos a tener es que me aparece este botoncito aquí debajo que dice Show Data Simulator. Hago un clic aquí y fijaos que me aparece esta ventana y cuando pulso la A me va a salir el valor de esa variable y cómo se incrementa en el tiempo. Fijaos, puedo ver el valor de esa variable a tiempo real cada vez que pulso. ¿Ok? Así que la gestión de estas variables es un poco complicada porque van a ser cosas que están allí dentro y nosotros no las vemos, no las tenemos que imaginar qué es lo que están valiendo, pero tenemos 2 o 3 formas de poder ver ese valor que tienen dentro. Bien, ahora que ya hemos visto cómo funcionan estas variables y cómo poder debugarlas, vamos con otro tipo de elementos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo funcionan los bucles. Veamos un caso muy práctico. Voy a eliminar esto de aquí, voy a eliminar esto de aquí. Imaginaros que al empezar de la escena, yo quiero que aparezcan algunos elementos en la escena. Por ejemplo, quiero que se hagan un par de elementos de cerezas, que van a ser elementos de tipo comida, van a ser cosas que vamos a poder recoger. Pongo un sprite que va a ser una cereza. Bien, esta cereza la vamos a colocar en un sitio concreto, en una posición. Y esta posición va a ser una posición aleatoria. Es decir, que cada vez que ejecutamos no sabemos dónde va a estar. Me voy a la sección de mates y le digo que quiero hacer un random de 0 a, pues si la pantalla mide 160 de ancho, de 0 a 160 y de 0 a 120 de i. Es decir, que vaya a parar en cualquier sitio aleatorio de la pantalla cada vez que jugamos. Bien, fijaos que estas 2 instrucciones lo que hacen es hacerme aparecer un sprite de cerezas y ponerlo en un sitio concreto. Vale, ahora imaginaros que queremos 2 cerezas, pues tendríamos que duplicar este y ponerlo otra vez aquí debajo. Esto me haría aparecer 2 sprites de cerezas en sitios aleatorios. Ahora imaginaos que quiero 20, o que quiero 30, o que quiero 1000. Tendríamos que copiar y pegar estos dos un montón de veces. Bueno, pues aquí es donde entran los bucles. Los bucles lo que hacen es repetir código. Un bucle, por ejemplo, el bucle repeat, es súper útil porque lo que hace es repetir algo un número de veces. Fijaos, las 2 instrucciones que quiero repetir me las pongo aquí dentro y en el repeat le digo cuántas veces quiero que las repita. Por ejemplo, 10. Pues ahora lo que va a hacer es que al empezar el juego, estos 2 bloques, el de hacer unas cerezas y el de ponerlas en un sitio concreto, me lo va a repetir 10 veces. Los bucles son súper importantes porque lo que hacen es repetir algo que ya hacemos. Entonces me sirven, pues eso, para repetir cosas. ¿Qué tipos de bucles tenemos? Tenemos muchos tipos de bucles. El bucle repeat o el bucle for sirven para repetir las cosas un número de veces, ¿vale? El repeat las repite y ya está. Y el for me permite repetirlas igual que el repeat,
pero tengo acceso a ese número. Por ejemplo, imaginaos que quiero que la X de las cerezas esté... A ver, ¿dónde está el for? Este de aquí. Lo quiero aquí dentro. Lo quiero aquí dentro. Vale. Fijaos. Este for es como el bucle repeat, igual de la misma manera, pero en esta variable index me guarda cuál es el índice de la repetición. Veamos un momento. Entonces, ¿qué hace? Este index empieza valiendo 0. Vale 0. Y cuando index vale 0, hace una cereza y coloca esa cereza en la posición 0, que debe ser esta de aquí. Cuando a la siguiente vuelta, index vale el valor siguiente, vale 1. Cuando index vale 1, crea otra cereza y coloca esa cereza en 1 multiplicado por 10, en la posición 10. Debe ser esta de aquí. Acaba el bucle, vuelve otra vez. Ahora index vale 3. Hace una cereza. ¿Y dónde coloca la cereza? En 3 multiplicado por 30, por 10. 3 por 10, 30, debe ser esta de aquí. Acaba, vuelve otra vez. Ahora index vale 4, la última vez que se repite, porque le hemos dicho que se repite hasta 4. Hace una cereza y esta cereza la coloca en la posición X, que es 4, multiplicado por 10, 40. Es esta cereza de aquí. Entonces, este bucle for es lo mismo que un bucle repeat, pero tengo control de ese índice, de esa número de iteración, número de repetición, y ese número lo puedo utilizar para hacer cosas. Veamos otro tipo de bucle. También tenemos los bucles de tipo while. Son bucles que se repiten hasta el infinito. Se repiten mientras haya una condición que sea cierta. Es decir, mientras que, y aquí le pongo la condición que yo quiera, esto se irá repitiendo todo el tiempo. Cuidado con los bucles infinitos. Nos pueden dejar el programa bloqueado todo el rato repitiendo alguna cosa. Estos bucles infinitos, tenemos también un bucle infinito sin condición, que sería el forever. El forever es un bucle que se ejecuta todo el tiempo, desde que empieza el juego hasta que acaba. No por fotograma, sino más aún, todo lo que puede, todo lo que da la máquina. Y después, dentro de esta sección de loops, de bucles, tenemos también el bloque de pausa, que lo que me hace es parar el juego entero. El tiempo que le digamos, parar quiere decir que no nos va a hacer caso ni a los eventos de entrada. Vayamos con el tercer grupo de elementos de algorítmica. Y no por último es el menos importante, ya que seguramente es el que más vamos a utilizar, que son los bloques de lógica. Los bloques de lógica son básicamente los condicionales, que son estos dos de aquí, el if y el else. Estos dos elementos de lógica los vamos a utilizar para hacer que algunos bloques se ejecuten o no en función de si pasa alguna cosa o de si ha pasado alguna cosa. Por ejemplo, imaginaos, yo cada vez que pulso el botón A, se hace una cereza en un sitio al azar. Probamos que funcione. Pulso la A, me hace una cereza en un sitio al azar, cada vez en un sitio diferente. Ok, imaginaos que yo quiero que cada vez que pulse la A se haga una cereza, pero tan solo si ya existe un número determinado de cerezas. Por ejemplo, vamos a hacer un truco. Vamos a usar la variable plátano o no, vamos a crear una variable nueva. Vamos a decirle que haga una variable que se llame número de cerezas. Num cerezas. Ese número de cerezas se establece a 0 cuando empieza el juego y cada vez que hago una cereza lo cambio por 1. Así pues,
Pulso, se hace una cereza y num cerezas debería valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a ejecutarlo con debug. Vamos a poner aquí un breakpoint y ejecutamos. Pulso, cerezas, num cerezas vale 1. Bien. Pulso, play, pulso otra vez. Num cerezas vale 2, ¿vale? Como podéis ir viendo, cada vez que pulsamos, num cerezas le va sumando. Bien, volvemos. Ahora imaginaos que yo quiero que cada vez que pulse la A se haga una cereza, pero solo si en la pantalla hay menos de 3 cerezas. Así que aquí es donde entra la lógica. Le digo, sí, y coloco todo esto aquí dentro. Le digo, cuando pulse la A, si se cumple una condición aquí concreta, va a hacer una cereza, y si no, no va a hacer nada. ¿Y cuál es la condición? Bueno, pues ahí es donde entran los elementos de lógica, que son estos de aquí. Estos elementos de lógica tenemos por un lado las comparaciones, que es el que necesito en este caso. Yo le voy a decir, si la variable número de cerezas sigue siendo más pequeña que 3, quiero que me haga una cereza. Así que si esto de aquí es cierto, me va a hacer una cereza. ¿Y esto de aquí cuál es? Pues es esta condición, que cerezas sea más pequeña que 3. Así que yo pulso, como cerezas es más pequeña que 3, me hace una cereza. Como cereza es más pequeña que 3, me hace otra cereza. Y como cereza es más pequeña que 3, me hace la tercera cereza. Pero la cuarta ya no me hace caso, no está haciendo nada. También, en vez de usar este bloque if, podría utilizar, dejadme recuperar esto, podría utilizar el bucle if then else. El bucle if then else me permite escribirle algo que es la condición que quiero que haga si se cumple esto, si es verdad, y también le puedo decir que haga otra cosa si esto de aquí no es verdad. Así que si no es verdad, vamos a hacer que el propio sprite me diga no puedo hacer más cerezas, ¿no? Le digo que si cerezas es más grande que 3, quiero que el jugador me diga no hay más cerezas, no hay más cerezas. Bien, ejecutamos, pulso. Como número de cerezas vale 0, ahora vale 1, no pasa nada, vale 2, tampoco, vale 3, tampoco, todo el rato está entrando aquí, está entrando en esta parte y no está entrando en esta. Y cuando pulso ahora, número de cerezas pasaría a valer más de 3, con lo cual aquí ya no entra, entra en el else y el else me dice no hay más cerezas. Fijaos que este condicional aquí tiene un más. Este más sirve para añadir más condiciones. Le puedo decir, si cerezas es más pequeña que 3, haces esto. Si cerezas es... A ver, duplico aquí. Si cerezas es más pequeña que 6, le puedo decir que haga otra cosa y si no, pues hace esta otra. Es decir, cuando yo pulso la A, mirará cuánto vale cereza. Si vale menos de 3, ejecuta esto. Si vale entre 3 y 6, ejecutará esto. Y si vale más de 6, ejecutará esto de aquí. Y así tan grande como yo quiera. Este if then else, yo puedo hacer tantos if then else en función de lo que yo quiera. Estas condiciones... que yo ahora mismo he utilizado una condición de comparación. Voy a eliminarlo todo. Estas condiciones de comparación que las utilizamos aquí en este if y en algún otro elemento, estas condiciones en los elementos de comparación, como podéis imaginaros, son el igual, el diferente, el mayor, menor que, mayor que, ¿vale? Los elementos de comparación. También tenemos elementos booleanos, la i, la o y el no. La i y la o es por si yo quiero que se cumplan dos condiciones. Quiero que cerezas sea más pequeña que 3 y quiero que cerezas sea más grande que 1. Entonces, a ver, más grande que 0, por ejemplo.
Entonces, esta condición se ejecutaría solo si cumple las dos condiciones, esta y a la vez esta de aquí. Sería para hacer un if como muy selectivo, se han de cumplir varias cosas. También puedo cambiar este AND por una OR. Una OR sería que solo que se cumpla esta condición o la otra condición o las dos a la vez, solo que se cumpla una de estas, el if se ejecuta. Bien, pues hasta aquí hemos visto todos los elementos propios de algorítmica de MakeCode Arcade. Revisamos. Por un lado, hemos visto al principio las variables, que son esos espacios en la memoria que podemos usar para guardar datos. Esos datos pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser imágenes, pueden ser sprites, podemos guardar lo que queramos. Por otro lado, hemos visto los bucles, los loops, que lo que nos permiten es repetir trozos de instrucciones. Cuando yo hago varias instrucciones, puedo hacer que un bucle la repita un número de veces o la repita hasta el infinito mientras una condición concreta es cierta. Y por último, hemos visto los bloques de lógica, los ifs, los condicionales, que permiten ejecutar alguna cosa si una condición es cierta. ¿Cómo trabajar con estos bloques de algorítmica? Es todo un arte. Al final los bloques de algorítmica son muy sencillos, son solo estos tres: variables, bucles y condiciones y condicionales. Pero cómo conjuntarlos para establecer el comportamiento que nosotros queremos es donde está la gracia.